Entonces, ahí arranqué a grabar. Vamos a compartir pantalla. Bueno, entonces, como les decía, tienen las comparaciones, ¿sí? Tienen primero que identificar, bueno, la prueba de normalidad y la cantidad de categorías que tiene esa variable, o de opciones de respuesta. Si la variable que van a contrastar es paramétrica y lo van a hacer en un grupo bicategórico, tienen que usar test student. Si es no paramétrico, sería, bueno, acá me dice que hay un error. Policategórico, Udemy Win es bicategórico también. Ya no hay un factor, es poli. Claro, Udemy Whitney es bicategórico, acá dice policategórico, ahora después lo modifico y lo vuelvo a subir, ¿sí? Bueno, después lo modifico y lo hacen en función de la modificación. Pero básicamente es esto, tienen que identificar si es paramétrico o no paramétrico, la variable que van a contrastar, y si es bicategórico o policategórico, la variable que ustedes van a usar como variable de grupos, ¿sí? Que mayormente es una nominal o una de rangos. Vamos al ejemplo. Bueno, en este caso, bueno, son unas investigaciones que estamos haciendo con Caro. Yo quiero comparar, por ejemplo, el estrés, ¿sí? El estrés que produce la pandemia según género. Entonces, primero tengo que calcular la prueba de normalidad, ¿sí? Testeos descriptivos, explorar. Esto ustedes ya lo tienen calculado, yo estoy calculando porque no me acuerdo si era paramétrica o no paramétrica. Paso test por pandemia, gráfico con prueba de normalidad, continuar, aceptar. Bien que si escriben algo en el chat, no sé si lo puedo ver. Activen el micrófono y díganme, no hay problema. No, yo te mandé un cuadrito que tengo ahí de lo de Udeman Whitney, cuándo es, o sea, y cuándo es el Kruskal-Wallis y todo eso, o sea, que por ahí aporta, que me lo habían Genial. dado cuando hicimos estadísticas. Buenísimo, bárbaro. Bien. Acá miro el sig, me da menor a 0,05, lo que quiere decir que es no paramétrica. Si recuerden siempre el dedito, si es menos es no paramétrico y si es más es paramétrico. En este caso es no paramétrico. Y la variable sexo, o género, no me acuerdo si usamos género o sexo. Voy a sacar frecuencias para ver si vale la pena. Creo que pusimos las tres opciones. No, usamos solamente masculino. Pau, Sí. hay una chica que quiere entrar. No sé si aparece. A ver. Sol. Ah, Sol está. Ya que desactivo. Ahí está. Bien. Bueno, en este caso usamos solamente masculinos y femeninos, pero en realidad tienen que poner la tercera opción, ¿sí? Otros, no binarios, etc. En este caso, bueno, no estaba pareada la muestra, fíjense que de masculino teníamos solamente 131 y femenino 389. Lo ideal es que no supere, por ejemplo, femenino el 60%. En este caso es una limitación que tenemos, pero no importa, lo vamos a usar igual. Si hubiese tenido la opción otros o no binarios y solamente tengo 5 personas, y no lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Lo aclaro, por supuesto, aclaro que no se tuvo en cuenta el grupo no binario porque solamente eran 5 personas o 5 sujetos. Bien, entonces es bicateórica. Entonces tenemos que es no paramétrico, bicateórico. Voy a pruebas no paramétricas y cuadro de diálogo antiguo, 2 muestras independientes. Ya voy a usar Udemy Whitney. Yo me acuerdo más mirando en la hoja de Excel que mirando la tabla de Excel del SPSS. Entonces, en lista de contrastar variables van a pasar la variable cuantitativa o la psicológica, la que ustedes quieren comparar. En este caso queríamos comparar el estrés por pandemia. Entonces, paso estrés por pandemia a lista de contrastar variables y variable de agrupación, que es lo que les decía, porque son grupos, van a pasar la variable
nominal en este caso, que sería género, ¿sí? Y otro paso muy importante es la definición de los grupos. Definir grupos, grupo 1 va a ser 1, que en el caso de nuestra muestra creo que era masculino, grupo 2, 2, femenino, continuar, aceptar. Bueno, y acá más o menos la lógica es la misma que las correlaciones, ¿sí? Primero hay que mirar el sig. En este caso es 0.000, es menor a 0,05. Es decir, que hay diferencia entre los grupos, ¿sí? Es decir, hay diferencia el estrés por pandemia en hombres y mujeres. Entonces, una vez que se confirma la diferencia, lo que hay que hacer es ver el rango promedio, ¿sí? Como para ver cuál es el grupo que más puntúa. En este caso es el femenino. Fíjense que el rango promedio es de 280,02 y el masculino es 202,55. Eso quiere decir que las mujeres puntuaron más en estrés por pandemia que los hombres. Y se puede decir, por el nivel de significación, que esa diferencia es estadísticamente significativa. ¿Sí? ¿Así se entendió? Sí, perfecto. Genial, buenísimo. Bien, ahora vamos a ver una policateórica. O sea, vamos a comparar lo mismo, el estrés por pandemia, policateórica. Lo mismo, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo. No, esperen, primero vamos a definir cuál vamos a contrastar. A ver, nivel de educación, lugar de residencia, estado civil, situación laboral. Situación laboral teníamos empleado, desempleado, autónomo, otros. Ahí está, este es un ejemplo que va a estar bueno para que... Primero voy a sacar frecuencia para ver si puedo usar todas las categorías o si hay alguna que me conviene desestimar porque el número muestral es muy pequeño. Situación laboral. Ahí está. Aceptar. Bien. Acá es lo que dice Cami, fíjense. Empleado tenemos 229. Desempleados 94. Autónomos 187. Otros 10. Este otros 10 y no me sirve de nada. Entonces no lo voy a tener en cuenta para mis análisis estadísticos. Entonces tengo 3. Sigue siendo policateórico porque es más de 2 categorías o más de 2 opciones de respuesta, pero no voy a tener en cuenta este grupo, el 4 sería así. El 1 es empleado, 2 desempleado, 3 autónomo, 4 otros. Entonces, ¿cómo yo desestimo 1? Bueno, vamos de vuelta a analizar pruebas no paramétricas, cuadros de diálogo antiguo, K, muestras independientes, ¿sí? Esto es de Kruskal-Wallis, H de Kruskal-Wallis. Lista de contrastar variables, lo mismo. Pasamos las que queremos contrastar, estrés por pandemia, variable de agrupación, la nominal, que sería en este caso situación laboral. Y acá, en definir rangos, es donde está la diferencia, ¿sí? Tenemos un mínimo y un máximo, es decir, ¿qué grupos vamos a tener en cuenta? Bueno, el mínimo va a ser el 1, ¿sí? Y el máximo voy a tener en cuenta hasta el grupo 3, porque el grupo 4, que era otros, no lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, el mínimo es 1, el máximo es 3, y contempla el 2 también, 1, 2 y 3. El 4 queda por fuera. Continuar, aceptar. Y acá lo mismo, fíjense que me dio diferencia significativa porque el sig es menor a 0,05. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver los rangos promedios. Fíjense que no se tuvo en cuenta el grupo otros. Ven que acá en el cuadro no aparece. Empleados, 254,23. Desempleados, 288,78. Y autónomos, 240,32. ¿Cómo se lee esto? Que las personas que se encuentran desempleadas presentaron mayor puntuación en estrés por pandemia. O, dicho de otra forma, los desempleados presentan más estrés por pandemia que las personas que se encuentran empleadas o que son autónomas, ¿sí? Y esta diferencia es
significativamente estadísticamente significativa, ¿sí? De todas formas, también tenemos una limitación, porque fíjense que el número de desempleados es sustancialmente menor al de empleados y autónomos, ¿sí? Ahí también es una limitación. Pero bueno, igual dentro de todo 94 desempleados es mucho, ¿sí? Es más sencillo que la correlación, la comparación. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Pau, perfecto. Te pregunto, ¿cómo se expresa esto en la tesis, digamos? ¿Con un cuadrito también o directamente escrito? No, no. Primero se pone en tabla. A Ok, ver, como veníamos haciendo. sí, esperen que les comparto. Sí, es igual que como estaban haciendo las correlaciones, igual, lo mismo, y abajo lo explican. Igual, esperen que les comparto mi tesis, así lo pueden ver. Y mientras te pregunto, Sí, por ejemplo, nosotros cuando hacemos el gráfico sería, no sé, por ejemplo, ahora en estado de situación laboral, otros aparecía. sí. Y después cuando lo aclaramos, ¿cómo aclaramos que lo sacamos, digamos? Pueden poner cuando explican la tabla que no se contempló el grupo otros, ya que el número muestral no era representativo. Y entre paréntesis ponen La la cantidad que cantidad. tenían. Perfecto. Gracias. De nada. Ahí va. Bueno, en este caso, fíjense, tabla 8. Comparación de las dimensiones capacidad de autoeficacia, capacidad de propósito y sentido de vida y evitación cognitiva entre niveles de espiritualidad, ¿sí? Los niveles, acá justo el ejemplo que le decía a Santiago. Niveles de espiritualidad yo lo dividí en bajo, medio y alto, ¿sí? Se convirtió, entonces, pasó de ser una variable escalar, porque yo había calculado la espiritualidad, pasó a ser una nominal o, bueno, o de rango, ¿sí? Escalar. Por eso pude hacer la comparación de grupos, porque constituí grupos a partir de una variable escalar. Entonces, bueno, lo que hice fue compararlo, y fíjense que en todas me dio que hubo diferencias, porque el SIG es menor a 0,05. Y abajo lo explican. Aclaran cuál se usó, yo usé H de Kruskal-Wallis porque los niveles eran 3, ¿sí? Y bueno, para estas dimensiones la significación fue menor, etcétera, etcétera. Ponen el valor del rango promedio. Fíjense, el rango promedio mayor de la prueba de Kruskal-Wallis corresponde al nivel alto de espiritualidad, lo que indica que presentan una capacidad de autoeficacia, capacidad de propósito y sentido de vida, bueno, y evitación cognitiva significativamente mayor que quienes tienen un nivel de espiritualidad inferior, ¿sí? O sea, ponen bien estadístico y después medio como que lo traducen. El momento de explicarlos va a ser después en la discusión. Acá simplemente mencionan qué es lo que encontraron, ¿sí? A ver si tengo otra de comparación. Comparación de la variable satisfacción con la vida y resiliencia entre niveles de espiritualidad. Lo mismo. También me dio diferencia significativa. Y ya está, creo que no hice más comparaciones, porque yo en mi tesis usé re poquitas variables sociodemográficas. Pregunté solo sexo, pregunté edad y luego de residencia. Nada más. Así que no tuve muchas comparaciones. Más que por los niveles de espiritualidad, ¿no? Después hice más que nada relaciones. Bien, ¿se entendió? No me acuerdo quién me había, creo que Cami fue la que me preguntó Sí, cómo sí, se ponía. perfecto, Pau, perfecto. Te hago otra pregunta. En caso de que no te dé, vos haces la comparación, no te da significativo, eh, ¿elegís las que te conviene representar o sí tenés que poner todas de todos modos? No, sí o sí tienen que poner todas, ¿sí? Sí, sí o sí, por más que no les dé diferencia significativa, porque es como yo les decía más temprano, que no les dé diferencia significativa también es un dato, ¿sí? Así que también lo tienen que poner, todo. Y Todo sí o ponen, sí hay sí, que, que hacer la correlación con todos los datos del sociodemográfico.
Con el sociodemográfico mayormente se hacen comparaciones, no relaciones. Comparación, sí, 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 perdón. Sí, igual ustedes, no sé, si por ejemplo hicieron una pregunta, supónganse que en género, no, género mayormente conviene hacer comparaciones, no sé, situación laboral, y resulta que 90 son empleados y 10 nada más son desempleados, y en ese caso no conviene hacer una comparación estadística porque no tiene sentido. Entonces en ese caso solamente lo usan como una variable descriptiva. O sea, ustedes cuentan que el 90% de su muestra eran personas empleadas y solamente el 10% desempleadas. Pero Eso después, quería saber. claro, no hagan comparación porque hay mucha diferencia. O sea, no es que es un 70-30, es un 90% a 10%. Es mucha diferencia y no tiene sentido. En ese caso no lo tengan en cuenta para hacer ni relaciones ni comparaciones, pero sí para describirlos. Genial. O, no sé, si ustedes piensan que cierta pregunta tampoco les sirve como descriptivo, y no lo pongan, no pasa nada. Eso es lo que también tiene de bueno hacer muchas preguntas. Nosotros cuando hacemos investigaciones, hacemos todas las preguntas que se nos ocurran. Y después, cuando estamos analizando los datos, vemos cuál nos conviene tener en cuenta, cuál nos conviene descartar. Mayormente descartamos muchas. Por ejemplo, en esta investigación hay algunas que yo no tuve en cuenta. Yo les digo cuál. Dueños. Acá. Preguntamos por dueños, sí, y el tamaño de empresa de sus empresas. Y nos dio una diferencia súper importante, miren. Dueños de microempresas que tranquilamente podían ser autónomos o, no sé, monotributistas, 115. De pequeñas, 32. De medianas, 4. Y hubo un solo dueño o dueña de una empresa grande. O sea, ¿qué estadístico puedo hacer teniendo en cuenta estos números? Ninguno. O sea, no tiene sentido. Entonces ni lo contemplé. Ni lo contemplamos. Hicimos con Caro. Creo que tampoco lo tuvimos en cuenta como descriptivo. Sí los tomamos como personas con trabajo, obviamente, porque por más que no sean empleados, sean dueños, tienen trabajo, ¿sí? Pero no hicimos esta división porque no nos servía. ¿Y ahí describiste la muestra o simplemente como que lo borraste y ya fue? No, ni siquiera lo describimos. En este caso ni siquiera lo Sacás, describimos. ok. No lo tuvimos en cuenta. Ahora, eso sí, si ustedes ponen en los objetivos describir la muestra según sexo, entonces sí o sí tienen que mencionarlo. Tiene que haber coherencia, ¿sí? Entre lo que ustedes dicen que van a hacer o que van a medir y entre lo que miden realmente. Entonces, si después se encuentran con que no tienen suficiente muestra, y también sáquenlo de los objetivos, ¿sí? O cuando describen qué es lo que preguntan en el sociodemográfico, en la parte de instrumentos, y no lo pongan tampoco, no pongan que van a indagar el tamaño de la empresa de la que igual se es dueño y después ni lo describo, ¿sí? Sí, sí, se entiende. Genial, gracias. Buenísimo. ¿Alguna duda más? Si ustedes No, con quieren, respecto a esto no. perfecto. Si ustedes quieren comparar según niveles, recuerden que siempre primero tienen que calcular variables, ¿sí? Calculan variable, a ver, vamos a calcular nivel alto, medio, bajo de estrés por pandemia. Hacemos estrés R, etiqueta, niveles de estrés por pandemia. No, perdón, calcular N no, me estoy confundiendo. Tienen que recodificar. Ahora sí. Bueno, yo ya había calculado, pero les muestro. Este es por pandemia. Nombre final. 3R, etiqueta. 3 por pandemia. Niveles. Siempre hagan clic en cambiar. Si ustedes no hacen clic en cambiar, fíjense que no se habilita el aceptar. Lo mismo que si no ponen los valores antiguos y nuevos. En este caso rangos, bueno, no sé, invento, ¿sí? Porque no me acuerdo los rangos. No sé, a 50, valor 1, que va a ser nivel bajo de estrés.
de 60, ponerle a 76. Hace valor medio, nivel medio, perdón. Y 77 a, no me acuerdo, 150, 3. Añadir, continuar. Y ahora sí, fíjense que se habilitó el aceptar. Siempre chequen eso. Y en la base, abajo de todo, se me va a generar la de estrés R, ¿sí? Bueno, yo acá arriba tenía una ya calculada. Los valores eran muy leve, leve, moderado, fuerte y muy fuerte. ¿Sí? Y fíjense que es ordinal, por eso es que permite hacer las comparaciones de grupos, o nominal, depende. Sí. ¿Eso es para cuando el instrumento trabaja con un puntaje total? Cuando el instrumento te permite hacer niveles, ¿sí? Si a vos te dice, no sé, por ejemplo, el de depresión, te dice, de valores de tal a tal número implica un nivel mínimo de depresión, de tal a tal de nivel moderado de depresión. Si el instrumento tiene eso, puedes hacer niveles, si no, no. Otra que podría llegar a hacer es hacer 2 grupos por la media o mediana, depende si es paramétrico o no paramétrico, como para generar grupos, ¿no? Eso es a criterio tuyo. Pero los niveles se forman en función de lo que te dice el instrumento. Claro, porque yo tengo, o sea, una de mis variables es resiliencia, que trabaja con un puntaje total, y la otra son las estrategias de afrontamiento, que trabaja con dimensiones. Entonces yo quiero comparar las dimensiones con los distintos niveles de resiliencia. Sí. Con resiliencia tendría que hacer eso. Tenés 2 opciones. Una es hacer correlación, ¿sí? Entonces correlacionás. La otra opción es dividir la escala de espiritualidad, de resiliencia según los niveles. Yo creo que en el caso de resiliencia, en el caso del instrumento, creo que te dice que qué valores es un nivel bajo, medio o alto. ¿Puede ser? Sí, me parece que sí. Sí. Entonces sí, lo puedes hacer. Y ahí te fijas, porque en realidad te estarías solapando un poco si haces las correlaciones y las comparaciones con lo mismo. ¿Te fijas qué análisis te da resultados más interesantes? Si te da resultados más interesantes la correlación, y dejas correlación. O hacelo también, y tenés más información. Sí, hacelo. Ok. Hacelo y bueno, tenés más cálculos y más información para chequear, ¿no? Sí, hacelo. Ay, no me acuerdo quién me habló. Yo, Denise. Ah, Deni. Sí. Me conviene. Bueno, entonces, como les decía, ahí a partir de una escalar, que era el nivel de espiritualidad, no, yo nació con espiritualidad, Dios mío. El estrés total, generé una de rangos, o bueno, nominal, con los niveles. Y eso es lo que a mí me permite hacer una comparación de grupos, ¿sí? Que no necesariamente es una variable sociodemográfica. Bueno, y así es comparación. Las comparaciones para mí son las más fáciles. Las correlaciones tienen otra complicación. Bueno, se me está por terminar el tiempo. En un ratito les vuelvo a mandar, unos minutos les vuelvo a mandar el link y seguimos con alfa de Cronbach, es decir, cómo ustedes calculan el alfa de Cronbach de su muestra, ¿sí? Que eso suma un montón y se evitan que les cuestionen el uso de alguno u otro instrumento. Y chi cuadrado, eso también lo vamos a chequear. Muy poca gente igual tiene que usar chi cuadrado, pero bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, chicos, corto acá porque se me va a cortar, ¿sí? Dale. Ahora les vuelvo a mandar y volvemos.